El siguiente fenómeno ha aparecido en todos los continentes del planeta y se ha documentado en más de 70 países a nivel mundial. Los crop circles, círculos en cultivos, llamados también agroglifos, son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como trigo y maíz. Los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche. Este fenómeno ha venido captando la atención de los medios de comunicación e investigadores del fenómeno ovni por más de 30 años. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a intervención de seres extraterrestres, concretamente a actividad ovni. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que confirme esta última creencia. Si bien es cierto que la mayoría de los estudiosos de los crop circles coinciden en señalar la década de los 70 como el inicio del fenómeno, son muchos más los investigadores que aseguran hallar un antecedente del enigma en relatos antiguos y testimonios que se remontan cientos de años atrás. Desde luego, parece una exageración, pero lo cierto es que ya en el siglo XVII existía un grabado que aludía al enigma de los círculos de cosecha, llamado el demonio de Segar, una entidad que aparecía en el sembrado y realizaba las misteriosas figuras. El folleto fue publicado el 22 de agosto de 1678, con el nombre de Mowing Devil, el diablo segador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo. La polémica representación de aquel ser y los diversos relatos que hablaban del peligro de internarse en los campos de trigo que fueron marcados por las figuras, afirmaban que uno podría desaparecer a través de un portal o ventana abierta por los seres mitológicos que presuntamente las habían creado. De hecho, a las primeras apariciones se les llamó círculos de las hadas. Sin embargo, algunos investigadores no lo consideran como antecedente histórico, ya que el texto describe a los tallos como cortados y no doblados. Otro reporte antiguo del fenómeno ocurrió en Queensland, donde un granjero afirmó haber visto que un ovni emergía de un pantano. Cuando este fue a revisar el área, se encontró con una forma circular de 32 pies de largo por 25 pies de ancho. La policía local, la Real Fuerza Aérea Australiana, junto a la Universidad de Queensland, concluyeron que lo más probable era que el fenómeno se debió a causas naturales. Sin poder dar más explicación alguna, fue la inspiración para acuñar el término agroglifo, tal como se conoce hoy en día. Hay evidencia de otros informes previos a los años 70 de formaciones circulares, especialmente en Australia y Canadá. Sin embargo, siempre fueron círculos simples, que podrían haber sido causados por torbellinos. El fenómeno empezó a agarrar forma en 1976, cuando se empiezan a fotografiar los primeros crop circles, estos registrados en la zona de Winchester, al sur de Inglaterra. Aunque en aquella época, como ya mencionamos, solo consistían en círculos simples de apenas 9 o 10 metros de diámetro, con los años las figuras se multiplicaron, apareciendo de la noche a la mañana, y ya no solo en Inglaterra, sino en otros países como Australia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, entre otros. Aunque los agricultores habían expresado su preocupación por el daño causado a sus cultivos, la respuesta local a la aparición de los círculos de cosecha parecía ser entusiasta. El turismo se había aumentado, gracias a visitas de científicos, investigadores del fenómeno y personas que buscaban experiencias espirituales. Este interés en torno a los círculos había generado visitas tanto en autobús como en helicóptero, excursiones a pie e incluso venta de camisetas y de libros. El fenómeno había creado una industria, ya que algunas personas afirmaban que estas formaciones eran generadas por seres extraterrestres o a través de fuerzas paranormales, que tenían un origen divino o telequinésico. Sus pruebas serían el mal funcionamiento de algunos aparatos eléctricos, brújulas, descargas de baterías, entre otras. También señalaban la complejidad del diseño geométrico o la tecnología supuestamente desconocida con la que estaban realizadas.
Durante la década del 2000, las formaciones fueron aumentando en tamaño y complejidad, algunas con hasta 2000 formas diferentes, e incluso incorporando complejas características matemáticas y científicas. En los círculos, las plantas suelen presentarse acostadas en sentido de las agujas del reloj y entrelazadas entre sí. Un detalle muy curioso es que la planta afectada se dobla prácticamente desde la raíz, llegando a adoptar inclinaciones de hasta 90 grados con respecto al suelo. Lo más curioso de todo es que tras doblarse la planta sigue viva, y además con mucha más fuerza que el resto de las plantas que no se han visto afectadas. Con respecto a la formación de los círculos de cosecha, hace ya algunos años saltó a los medios de comunicación la declaración de un par de jubilados que decían invertir su tiempo en realizar este tipo de círculos con unas tablas y cuerdas. Evidentemente, para cualquier persona que haya estado ahí, esta afirmación roza lo absurdo. Es muy probable que muchos de estos círculos estén falsificados y sean realizados por personas con ánimo de bromear o captar la atención pública. Sin embargo, la complejidad y extremada precisión de los que se consideran círculos de cosecha auténticos, que son la gran mayoría, no deja lugar a dudas en pensar que su diseño, estructura y orientación necesitaría de la presencia de ingenieros, delineantes matemáticos, informáticos y desde luego ayuda de helicópteros y fotografías aéreas de la zona, ya que los círculos auténticos son perfectamente interpretables desde el aire, cosa que no ocurre cuando nos situamos a nivel del suelo. Además, si tenemos en cuenta que todos ellos se forman durante una sola noche y tampoco se encuentran rastros de maquinaria ni pisada alguna que pueda delatar a sus autores, además de que los granjeros no escuchan sonidos nocturnos, es cuando realmente comienza el enigma. Además, se ha podido comprobar que cuando se pisa una planta de trigo, esta se dobla y se quiebra para no volver a levantarse jamás. Y si una sola persona entrase en un sembrado, dejaría un evidente rastro de espigas tumbadas, lo que los delataría. Además, para realizar estas complejas figuras, no se necesitaría de una persona, sino varias de ellas. Igual, cuando los biólogos investigan las plantas que han sido dobladas, se percatan de que en ellas se han producido extrañas reacciones del agua de sus células, tal como si hubiesen recibido una intensa radiación de microondas que hubiese hecho hervir a dichas plantas desde su interior, creando el nódulo de doblaje, conocido como nodo de engrosamiento, que es por donde se doblan para inclinarse. En este tipo de dobleces también se produce un curioso efecto sobre las brújulas, que las hace volverse locas y perder la orientación, tal y como si fueran sometidas a un enorme campo electromagnético. Asimismo, aseguran que las pantallas de los teléfonos se vuelven locas y se han fundido por completo, siendo completamente imposible su reparación. Además, las características de los cultivos, las plantas supervivientes en el seno del círculo presentan un crecimiento anormal, emiten radiación residual y presentan alteraciones electromagnéticas. En el diseño, aunque inicialmente empezaron como 2 o 3 figuras geométricas básicas, los círculos han ido incrementando su complejidad, hasta el punto de que han llegado a dar respuesta de mensajes en código binario. Han hecho dibujos del calendario maya e incluso han realizado un dibujo con una imagen de un alienígena sosteniendo otro mensaje en código binario. Además, las estructuras alcanzan hasta 1 hectárea de extensión, lo que haría necesario utilizar instrumental topográfico. Por esta razón, este fenómeno ha llamado la atención de prácticamente miles de investigadores. Y aunque este fenómeno sigue siendo un misterio, hay que darle la importancia a la comprensión de que algo está ahí, mirando y queriendo comunicarse quizá con nosotros. Como intento de explicar de manera lógica este tipo de formaciones, muchos son los que apuntan que se forman a consecuencia de fuertes vientos y remolinos intensos. Sin embargo, sería iluso pensar que un remolino entrecruzase las plantas y las doblase todas por la misma altura sin afectar al resto. Terence Midden llegó a afirmar que la causa de los círculos de cosecha podría encontrarse en la formación de vórtices de plasma, producto de algún tipo de fenómeno meteorológico similar al de las formaciones de rayo en bola. Sin embargo, pensar en una bola de plasma entre las plantaciones de trigo es pensar en un fuego inmediato,
y desde luego las plantaciones no se queman por el hecho de presentar este tipo de círculos. La hipótesis de que los humanos lo realizan también es válida. Sin embargo, ya aclaramos que para que ellos lo realicen necesitarían de muchísima mano de obra, no dejar rastros de su paso y tener vista aérea. Todo esto durante la noche. También hay la hipótesis que sean creadas por seres extraterrestres. A lo largo de estos años el fenómeno ha evolucionado, nadie pone eso en duda. Las figuras son cada vez más grandes, algunas con más de 200 metros de diámetro, otras se muestran más complejas en su diseño, e incluso las personas que ingresan a los crop circles perciben sonidos de mediana frecuencia si acercan los oídos a la superficie donde fue plasmada la figura. Además, dentro de las figuras se han presentado diferentes tipos de sustancias gelatinosas. Algunas de ellas sugieren una constitución inexistente de nuestro planeta. También los individuos que se acercan a estas áreas reportan sentir náuseas, dolores de cabeza y de estómago. Los perros son bastante sensibles a este tipo de efectos, y algunos de ellos se pasan el tiempo ladrando como si algo o alguien estuviese ahí. También se han reportado objetos nada comunes materializarse y desmaterializarse en esos lugares. Otros investigadores han asegurado haber tenido tiempo perdido, es decir, no recuerdan nada durante su estancia en las figuras. Por las noches se ha observado también reflejos acompañados por luces electrostáticas y sonidos de tipo metálico, parecidos al de Home, ocurriendo incluso cuando los testigos están presentes en días nublados. También, los análisis de la vegetación que se encuentran dentro y alrededor de estas huellas han arrojado resultados dramáticos, ya que muestran cambios moleculares en ellas. Todo esto corroborado en laboratorios. Dentro de las teorías de conspiración se ha señalado igual a los militares de la Royal Air Force como responsables de los dibujos, que procuraban distraer a la opinión pública de otros acontecimientos importantes de carácter político. Incluso hasta se argumentó que desde Alaska el controvertido proyecto HARP norteamericano dibujaba a distancia las figuras como parte de un experimento. Por último, hay una curiosa hipótesis conocida como hipótesis de Gaia, que pretende hacernos pensar en que el planeta está intentando comunicarse con los seres humanos, quejándose del trato que le estamos dando. Lógicamente, esta teoría es un poco descabellada, sin embargo, hay muchos creyentes de esta. Es un hecho que es un enigma aún no resuelto, y resultaría inquietante que aquellas figuras fueran genuinos mensajes extraterrestres que estamos desestimando en un tiempo en que todo parece fluir muy rápido, un momento en que debemos ver e interpretar los acontecimientos como señales de que algo grande está por venir. ¿Será que los crop circles contienen información destinada solo a nuestros científicos? Información que habla de un gran cambio a escala global próximo a suceder. ¿Acaso estamos a las puertas de un nuevo ciclo? ¿Cruzaremos una puerta a dimensiones superiores de conciencia? ¿Es todo esto parte de un mensaje extraterrestre para que estemos preparados? ¿O sencillamente nos hallamos ante hechos mal interpretados? ¿Tú qué piensas? Te invito a visitar nuestro blog de Canal del Misterio, donde podrás ver por categorías y más ordenado todos nuestros videos. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, así como comentarlo. ¿Tú qué piensas al respecto de todo esto? No olvides pasar por nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.